En lo alto de un rascacielos lujoso en Nueva York, Robert Harrison, un multimillonario excéntrico y dueño de un imperio tecnológico, contemplaba la vasta extensión de la ciudad desde su penthouse. Rodeado de opulencia y comodidades inimaginables, Robert poseía todo lo que el dinero podía comprar. Mansiones en varias partes del mundo, una colección de coches exóticos, y acceso a los mejores servicios y experiencias que el mundo tenía para ofrecer. Sin embargo, una inquietud insaciable crecía en su corazón. Desde joven, Robert había perseguido el éxito con una determinación feroz, construyendo su empresa desde cero hasta convertirla en una de las más poderosas del mundo. Pero a pesar de sus logros y riquezas, algo esencial parecía faltar en su vida. Observando las luces titilantes de la ciudad que nunca duerme, se preguntaba cómo sería vivir como una persona común, alguien que lucha cada día para sobrevivir y que no se esconde tras el lujo y la fama. Un día, mientras revisaba los informes financieros en su oficina adornada con arte moderno, tuvo una epifanía. La vida que había creado se había vuelto predecible y superficial. Necesitaba un cambio, una experiencia que lo conectara con la realidad que había olvidado. Decidió que se disfrazaría de pobre para descubrir la verdad sobre la vida de las personas que no tenían su fortuna. Quizás, pensaba, esto le revelaría el propósito que tanto anhelaba encontrar. El plan era audaz y requería una transformación completa. Robert llamó a su confiable maquillador, un maestro en crear identidades falsas para películas y teatro. Pasaron horas trabajando en su nueva apariencia. Su piel impecable fue cubierta con arrugas artificiales y manchas, su cabello cuidadosamente teñido de gris y desordenado, y una cicatriz falsa fue añadida para darle un aire de dureza. Robert miró su reflejo en el espejo, apenas reconociéndose. La transformación era perfecta. Con su nueva identidad como Rob, un hombre sin hogar y sin pasado claro, Robert se deshizo de sus trajes caros y los reemplazó por ropa simple y desgastada. Guardó algunos billetes y monedas en una vieja mochila, junto con algunos artículos básicos. Instruyó a su guardaespaldas y asistente de confianza, John, para que mantuviera su paradero y su nueva identidad en secreto. Aunque John estaba reacio, entendía que Robert necesitaba hacer esto para encontrar su propia paz. La noche antes de dejar su vida de lujo, Robert se sentó en su enorme sala de estar, mirando una última vez el panorama de la ciudad. Sentía una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué descubriría sobre sí mismo y el mundo al embarcarse en esta aventura? Con una última mirada a su alrededor, apagó las luces y se preparó para sumergirse en una vida completamente diferente. Al amanecer, Robert Harrison, ahora Rob, dejó su penthouse y salió a las bulliciosas calles de Nueva York, listo para enfrentar el desafío más grande de su vida. Desconocido para el mundo, se aventuró en una búsqueda de verdad y redención, con la esperanza de que, al final del camino, encontraría el propósito que su corazón había estado buscando. Robert Harrison, ahora decidido a convertirse en Rob, sabía que su transformación tenía que ser impecable. Comenzó por convocar a Lionel, un maquillador de renombre conocido por sus increíbles habilidades para transformar a actores en personajes completamente distintos. Lionel llegó temprano una mañana, cargado con una maleta llena de maquillaje, prótesis y herramientas especializadas. Durante horas, Lionel trabajó meticulosamente en la apariencia de Robert. Aplicó arrugas profundas alrededor de sus ojos y boca, añadidos con capas de látex y pintura para que parecieran naturales. Su piel, normalmente impecable y bien cuidada, fue transformada con manchas y cicatrices, dando la impresión de años de vida dura y al aire libre. Su cabello, anteriormente estilizado y siempre perfecto, fue teñido de gris y dejado desordenado. Incluso sus cejas fueron retocadas, haciéndolas más gruesas y menos cuidadas. Robert observó el proceso con una mezcla de fascinación y ansiedad. Cada pincelada y cada detalle añadido lo alejaban más de su identidad anterior. Cuando Lionel finalmente terminó, Robert apenas se reconocía en el espejo. La imagen que le devolvía la mirada era la de un hombre envejecido y marcado por la vida. Lionel sonrió con satisfacción. «Nadie te reconocerá, ni siquiera tu sombra», dijo. El siguiente paso era cambiar su vestimenta. Robert se deshizo de su guardarropa de diseñadores y lo reemplazó con ropa sencilla y desgastada.
Visitó tiendas de segunda mano y mercados callejeros, buscando prendas que mostraran años de uso. Encontró una chaqueta vieja, unos pantalones gastados y un par de botas raídas. Todo encajaba perfectamente con su nueva identidad. Guardó sus pertenencias en una mochila vieja, junto con algunos billetes y monedas, suficiente para sobrevivir sin llamar demasiado la atención. Con su nueva apariencia física lista, Robert necesitaba crear una historia para Rob. Decidió que su personaje sería un hombre sin hogar, que había perdido su trabajo y su hogar debido a una serie de desgracias. Rob no tendría familia cercana y se movería de un lugar a otro en busca de oportunidades. Esta historia, aunque ficticia, debía ser creíble para cualquiera que preguntara. Antes de dejar su vida de lujo, Robert organizó sus asuntos. Delegó responsabilidades en su empresa a sus ejecutivos de confianza, asegurándose de que todo funcionara sin problemas durante su ausencia. Dejó instrucciones detalladas a John, su guardaespaldas, para que lo mantuviera informado de cualquier emergencia, pero sin interferir en su nueva vida. John, aunque preocupado, entendió la necesidad de Robert de encontrar respuestas y prometió mantener el secreto. El día de la partida, Robert sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Miró su Penthouse por última vez, sabiendo que lo dejaba todo atrás para embarcarse en una aventura que cambiaría su vida. Salió a las bulliciosas calles de Nueva York, ahora convertido en Rob, un hombre común en busca de sentido. Al caminar por la ciudad, sintió el peso de las miradas indiferentes y curiosas de las personas. La vida como Rob sería difícil, pero también una oportunidad para descubrir la realidad que su riqueza había ocultado. Su primer destino fue un albergue para personas sin hogar, un lugar donde podría comenzar a entender las luchas diarias de aquellos que vivían al margen de la sociedad. Entró en el albergue con cautela, observando a las personas que se reunían allí. Había hombres y mujeres de todas las edades, cada uno con su propia historia de lucha y supervivencia. Rob encontró un lugar para sentarse y escuchó las conversaciones a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Esa noche, mientras se acomodaba en una cama estrecha y dura, pensó en las próximas semanas. Sabía que esta experiencia lo desafiaría y lo cambiaría de formas que no podía prever. Pero también sabía que era necesario. Al cerrar los ojos, se preparó mentalmente para el viaje que apenas comenzaba, un viaje que lo llevaría a descubrir no solo la verdad sobre los demás, sino también sobre sí mismo. Los primeros días de Robert Harrison, ahora conocido como Rob, en las calles de Nueva York fueron una mezcla de desafíos y revelaciones. La ciudad que una vez había dominado desde lo alto de su Penthouse ahora lo envolvía en su cruda realidad. Rob sentía el frío mordaz de la mañana, el hambre constante que se instalaba en su estómago y la soledad que acompañaba cada paso. El primer choque fue la indiferencia de la gente. Como multimillonario, Robert estaba acostumbrado a ser el centro de atención, a ser tratado con deferencia y respeto. Sin embargo, como Rob, era invisible. Las personas pasaban a su lado sin mirarlo a los ojos, como si fuera parte del paisaje urbano. Esta indiferencia dolía más que cualquier otra cosa, pues le mostraba una faceta de la humanidad que nunca había conocido. Buscando un lugar donde pasar la noche, Rob encontró un refugio bajo un puente, donde una pequeña comunidad de personas sin hogar se había establecido. La bienvenida no fue cálida, pero tampoco hostil. Cada uno tenía su espacio y sus propias historias, y Rob entendió rápidamente que la confianza no se ganaba fácilmente en las calles. Entre los habitantes del puente, Rob conoció a Jack, un veterano de guerra con una mirada dura pero un corazón amable. Jack llevaba años en las calles y conocía todos los trucos para sobrevivir. Su primera lección para Rob fue sobre la importancia de la discreción y la vigilancia. En este lugar, la desconfianza es tu mejor amiga, le dijo Jack con voz grave, mientras encendía un pequeño fuego para calentarse. La vida diaria era una lucha constante. Rob aprendió a buscar comida en los contenedores de basura de los restaurantes, seleccionando cuidadosamente lo que aún estaba comestible. Esta tarea, que al principio le resultó repulsiva, pronto se volvió rutinaria. Comprendió el valor de cada bocado y la importancia de no desperdiciar nada. El agua limpia era otro recurso preciado,
y Rob aprendió a llenar su botella en las fuentes públicas y baños de los parques. Uno de los momentos más reveladores para Rob fue cuando se unió a Jack en su búsqueda diaria de latas y botellas para reciclar. Lo que para otros era basura, para ellos era una fuente de ingresos. Pasaban horas caminando por las calles, buscando entre los desechos de la ciudad. Este trabajo no solo le proporcionaba un pequeño ingreso, sino que también le daba una nueva perspectiva sobre el valor de las cosas y el esfuerzo que muchas personas deben hacer para ganar unos pocos dólares. Rob también experimentó la amabilidad inesperada de extraños. Un día, mientras descansaba en un banco del parque, una mujer se le acercó y le ofreció un sándwich y una botella de agua. «Todos necesitamos ayuda de vez en cuando», dijo con una sonrisa. Este gesto simple pero genuino lo conmovió profundamente y le dio esperanzas en medio de su difícil situación. Las noches eran las más difíciles. El frío se colaba a través de su ropa y su saco de dormir no era suficiente para mantenerlo caliente. A menudo, se acurrucaba junto al fuego de Jack, compartiendo historias para pasar el tiempo. Jack le habló de su vida antes de la guerra, de los amigos que había perdido y de las batallas que aún libraba en su mente. Rob, a su vez, inventó historias sobre su pasado ficticio, cuidando de no revelar su verdadera identidad. Poco a poco, Rob comenzó a ganarse la confianza de los otros habitantes del puente. Compartía lo que tenía, escuchaba sus historias y se convertía en uno más de ellos. Empezó a entender las complejidades de la vida en las calles, las alianzas, los códigos no escritos y la solidaridad que nacía en la adversidad. A medida que los días se convertían en semanas, Rob se daba cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. La vida en las calles no era solo una lucha constante, sino también una lección continua de resiliencia, humanidad y la verdadera esencia del ser humano. Cada día le brindaba nuevas experiencias y desafíos, pero también le enseñaba más sobre sí mismo y sobre el mundo que había ignorado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su rincón bajo el puente, Rob reflexionó sobre su viaje hasta el momento. Sabía que todavía tenía mucho por descubrir y aprender, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente vivo. La aventura que había comenzado para encontrar respuestas estaba transformándolo de maneras que nunca había imaginado, acercándolo cada vez más a la verdad que tanto buscaba. A medida que pasaban las semanas, Rob decidió que era hora de dar el siguiente paso en su inmersión en la vida de las personas comunes: encontrar un trabajo. Aunque era un multimillonario disfrazado, quería experimentar lo que significaba ganarse el sustento con esfuerzo físico y sudor. Recorrió varios barrios, preguntando en tiendas, restaurantes y mercados si necesitaban ayuda. La mayoría de las respuestas fueron negativas, acompañadas de miradas de desconfianza y lástima. Sin embargo, su persistencia finalmente dio frutos. Un pequeño restaurante familiar en una esquina modesta del barrio aceptó darle una oportunidad. La cocina de María era un lugar sencillo pero acogedor, conocido por sus platos caseros y su ambiente cálido. María, la dueña y cocinera principal, era una mujer robusta de mediana edad con una sonrisa franca y un corazón generoso. Ella vio en Rob algo más que un simple vagabundo. «Todos merecen una segunda oportunidad», le dijo mientras le entregaba un delantal viejo. El trabajo de lavaplatos era extenuante y monótono. Rob pasaba horas de pie en la pequeña cocina, sumergiendo sus manos en agua caliente, frotando platos, ollas y sartenes hasta dejarlos relucientes. El vapor y el calor eran abrumadores, y su espalda le dolía al final de cada turno. A pesar de la fatiga, había algo gratificante en el trabajo manual. Sentía que cada plato limpio era un pequeño logro, una contribución tangible al funcionamiento del restaurante. Durante las pausas, Rob comenzó a conocer a sus compañeros de trabajo. Había Carlos, el joven cocinero que soñaba con abrir su propio restaurante algún día, y Julia, la mesera que trabajaba duro para mantener a sus dos hijos pequeños. Pero la que más llamó su atención fue María. Era el alma del restaurante, manejando todo con una eficiencia y energía que Rob admiraba. María trabajaba largas horas, preparando comidas, gestionando el negocio y cuidando de su equipo como si fueran su familia. Una noche, después de cerrar el restaurante,
Rob y María se sentaron en la pequeña oficina trasera para compartir una taza de café. María le habló de sus propios desafíos y sacrificios. Había emigrado de México hace 20 años, comenzando con nada más que su determinación y sus recetas familiares. Con esfuerzo y dedicación, había construido la cocina de María desde cero, convirtiéndolo en un lugar donde la comunidad se reunía para disfrutar de buena comida y compañía. Rob escuchó con atención, admirando la resiliencia y el espíritu de María. Le recordaba las historias de lucha y triunfo que él mismo había vivido, aunque en un contexto muy diferente. Decidió que quería ayudar a María de alguna manera, pero sabía que debía hacerlo sin revelar su verdadera identidad. La idea de usar sus recursos secretos para apoyar el restaurante comenzó a tomar forma en su mente. Los días pasaron y Rob se integró cada vez más en la dinámica del restaurante. Aprendió a apreciar los pequeños momentos de camaradería con sus compañeros, las risas compartidas y las historias contadas durante las pausas. Su relación con María se fortaleció, y ella comenzó a confiarle más responsabilidades, como la preparación de ingredientes y la gestión de inventario. Rob descubrió una satisfacción profunda en ser parte de algo significativo y en ver el impacto directo de su trabajo. Una tarde, mientras salía del restaurante, Rob se encontró con un grupo de jóvenes que intentaban organizar una colecta de alimentos para las personas sin hogar. Inspirado por su entusiasmo, decidió unirse a ellos. Utilizando su conocimiento del sistema y su experiencia reciente, ayudó a coordinar la distribución de alimentos y a conectar a las personas necesitadas con recursos locales. Sentía que, aunque pequeño, este era un paso hacia el cambio positivo que quería ver en el mundo. A través de su trabajo en la cocina de María y sus esfuerzos de voluntariado, Rob comenzó a ver la ciudad bajo una luz diferente. Los desafíos de la vida cotidiana y las luchas de la gente común se volvieron personales y significativos. Entendió que el verdadero valor de su experiencia radicaba en la conexión humana y en el esfuerzo compartido para mejorar las vidas de los demás. Esa noche, mientras se acomodaba en su cama improvisada bajo el puente, Rob reflexionó sobre las lecciones aprendidas y las amistades formadas. Sabía que todavía tenía mucho por descubrir y que su viaje estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto, acercándose cada vez más a la verdad y al propósito que había estado buscando. La rutina de Rob en el restaurante y su trabajo voluntario le brindaban una sensación de propósito renovado. Una tarde, mientras organizaba la despensa del restaurante, un hombre mayor entró buscando algo para comer. Rob reconoció inmediatamente a Andrew, un antiguo compañero de negocios con quien había trabajado en su vida anterior. Andrew estaba visiblemente envejecido y cansado, su mirada apagada. Rob se acercó con cautela, temeroso de ser reconocido. Pero Andrew, ocupado con sus propios pensamientos, no mostró signos de reconocimiento. Rob le sirvió un plato de comida caliente y se sentó con él. Andrew comenzó a hablar de sus problemas, revelando que había perdido su empresa y su hogar debido a una serie de malas decisiones y a la traición de socios comerciales. La historia de Andrew resonó profundamente en Rob, quien comprendió lo frágil que podía ser el éxito y la riqueza. Decidió ayudar a Andrew discretamente. Utilizando contactos y recursos ocultos, Rob se aseguró de que Andrew recibiera apoyo para encontrar un empleo y un lugar donde quedarse. Esa noche, mientras observaba a Andrew marcharse con una chispa de esperanza en sus ojos, Rob sintió una satisfacción que nunca había experimentado en su vida de lujo. Ayudar a alguien sin esperar nada a cambio le mostró un nuevo tipo de riqueza, una que no se medía en dólares sino en impacto humano. Este encuentro reforzó su determinación de seguir explorando esta nueva vida y de encontrar formas de utilizar su verdadera identidad y recursos para generar un cambio positivo, sin olvidar las lecciones aprendidas en las calles. Rob estaba más decidido que nunca a continuar su misión de descubrir el propósito que tanto anhelaba. Con el tiempo, Rob se había convertido en una figura familiar en la cocina de María y en su comunidad de voluntarios. Su trabajo y dedicación no pasaron desapercibidos, y había ganado la confianza y el respeto de aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, la carga de mantener su identidad en secreto comenzaba a pesarle. La conexión genuina que había formado con estas personas lo llevó a cuestionar si debía revelar su verdadera identidad.
Un día, mientras ayudaba a María a cerrar el restaurante, ella notó la preocupación en su rostro. Rob, ¿qué te pasa? Pareces distante, comentó María. Rob, sintiendo que había llegado el momento de ser honesto, decidió confiar en ella. María, hay algo que necesitas saber sobre mí, comenzó. Rob le reveló su verdadera identidad como Robert Harrison, el multimillonario. Al principio, María quedó atónita, incapaz de comprender por qué alguien con tanta riqueza elegiría vivir como pobre. Rob le explicó su búsqueda de sentido y la necesidad de comprender la vida desde una perspectiva diferente. Le contó sobre sus aprendizajes, sus luchas y cómo estas experiencias lo habían transformado. María escuchó atentamente, procesando cada palabra. Finalmente, una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. Entiendo, Rob. Todos buscamos nuestro propósito de diferentes maneras. Lo importante es que has encontrado algo real aquí, dijo. Con el apoyo de María, Rob decidió dar el siguiente paso en su viaje. Usaría sus recursos y su influencia para crear programas que ayudaran a las personas sin hogar y a aquellos en situaciones vulnerables. María se comprometió a ayudarlo en este nuevo capítulo, utilizando su restaurante como un centro comunitario donde las personas pudieran encontrar comida, apoyo y esperanza. Esa noche, mientras Rob se preparaba para dormir bajo el puente, sintió una paz que nunca había conocido. Sabía que su revelación era solo el comienzo de un nuevo camino. Con el apoyo de María y su renovado propósito, estaba listo para utilizar todo lo que había aprendido para hacer una diferencia real y duradera en la vida de los demás. Con la verdad revelada y un nuevo propósito en mente, Rob, junto con María, comenzó a trabajar en su plan para transformar vidas. Utilizando su fortuna y su experiencia empresarial, establecieron Puente a la Esperanza, una fundación dedicada a proporcionar recursos y oportunidades a personas sin hogar y en situación de vulnerabilidad. El restaurante de María se convirtió en el centro de operaciones, donde además de servir comidas, se ofrecían talleres de habilidades laborales, asesoramiento y asistencia para encontrar empleo. La comunidad se unió al proyecto, aportando su tiempo y habilidades para ayudar a quienes lo necesitaban. Rob utilizó sus contactos para atraer inversiones y apoyo adicional, asegurando que la fundación tuviera un impacto duradero. Uno de los momentos más emotivos fue la inauguración oficial de la fundación. Personas de todas partes de la ciudad asistieron, incluyendo aquellos que habían sido ayudados por Rob y María. Andrew, el antiguo socio de negocios de Rob, ahora empleado y en un camino de recuperación, dio un discurso conmovedor sobre cómo Puente a la Esperanza le había cambiado la vida. Rob observaba con orgullo y humildad, sabiendo que su viaje había llegado a un punto culminante. Su búsqueda de propósito no solo había transformado su vida, sino también la de muchos otros. Las lecciones aprendidas en las calles, la empatía desarrollada y las conexiones humanas formadas se convirtieron en el fundamento de su nueva misión. La fundación creció y prosperó, extendiendo su alcance a otras ciudades y comunidades. Rob continuó trabajando incansablemente, recordando siempre sus días como Rob, el hombre común. Su experiencia le había mostrado que la verdadera riqueza no estaba en el dinero, sino en el impacto positivo que podía tener en el mundo. En su último día bajo el puente, Rob reflexionó sobre su viaje, sintiéndose en paz con su identidad y su propósito. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero eso era algo que agradecía profundamente. Había encontrado redención y un nuevo camino, uno que seguiría recorriendo con dedicación y amor. Rob, ahora Robert Harrison, se despidió de sus amigos bajo el puente, prometiendo nunca olvidar las lecciones aprendidas. Mientras caminaba hacia su nuevo destino, sintió una renovación de espíritu, listo para enfrentar el futuro con esperanza y determinación.